Leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 al 10. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. En este texto, Pedro nos habla en forma figurada de Cristo y también de nosotros en Cristo. Es un texto muy hermoso que habla a nuestra imaginación y que podemos recordar más fácilmente que si fuera en lenguaje teológico. Los versículos 1 al 3 hacen la conexión con el capítulo anterior. En estos tres versículos encontramos una exhortación doble, acompañada con una condición fundamental. La exhortación es doble en el sentido de que nos indica lo que necesitamos dejar atrás, pero también lo que necesitamos conseguir. Por un lado, entonces, es de vital importancia que desechemos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. La malicia es la maldad, el deseo de dañar. El engaño, la hipocresía y la envidia las conocemos, no requieren más explicaciones. La palabra difamación en Reina Valera se dice detracciones. En realidad tiene que ver con hablar mal de los demás, bien sea en presencia de ellos o en su ausencia. Todas estas cosas son destructivas para la vida en una comunidad, pero además son un veneno para el alma. No podemos deshacernos de ellos por un esfuerzo de nuestra voluntad. Por lo tanto, es necesario que las pongamos una y otra vez a los pies del Señor, para que con su misericordia Él nos libre de ellas. La clave entonces no es esforzarse, sino arrepentirse. Ahora bien, aparte de lo que necesitamos dejar atrás, está lo que somos invitados a disfrutar. Así que el versículo 2 nos habla de la leche pura. La leche en el Antiguo Testamento simboliza la abundancia de la bendición de Dios. La tierra prometida fluye leche y miel, pero también es el alimento de los niños pequeños. Esta leche es la palabra de Dios. La Biblia es pura, es la fuente misma que nos da el crecimiento. Cuando recibimos las enseñanzas por medio de otra persona, muchas veces entendemos más fácilmente la palabra de Dios, porque viene con explicaciones. Pero entonces la palabra viene diluida y puede ser que algunos conceptos incorrectos se le mezclen. Así que, aunque es bueno escuchar la predicación de la palabra, nada puede reemplazar la lectura personal. Ir a la fuente exige mayor esfuerzo,
pero nos da más crecimiento y comunión con el Padre. Después de estas dos exhortaciones, de desechar la maldad y de desear la palabra, el versículo 3 nos da la condición para que podamos vivir las anteriores. Necesitamos probar, saborear la bondad del Señor. Claro que Él ya proveyó, nos dio todo su amor y nos manifestó su bondad. Pero necesitamos recibir, abrir nuestro corazón a lo que ya tenemos en Él. Pedro, entonces, en los versículos 4 al 8, usa la imagen de un templo espiritual para ilustrar la relación entre Cristo y el pueblo de Israel, por un lado, y entre Cristo y la iglesia, por otro lado. Jesús es la base de todo el plan de salvación de Dios y es el centro absoluto de toda la revelación. Todo el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto tenía como fin llevar al conocimiento de Cristo. Jesús es entonces la piedra angular. En los edificios antiguos se escogían, preparaban y colocaban con mucho cuidado las piedras que sostenían los ángulos, las esquinas de una construcción. En el caso de que esas piedras tuvieran algún defecto, que estuvieran mal cortadas o mal puestas, toda la construcción se podía derrumbar. Jesús es perfecto, no tiene grietas ni fallos, no tiene ningún defecto. Jesús fue cortado, tallado, perfeccionado mediante la obediencia y el dolor. También Él fue puesto en su lugar con sumo cuidado por el Padre. Considerando el Antiguo Testamento, vemos que una sola palabra se usa para piedra y roca. Dios es descrito muchas veces como la roca de Israel, lo que implica protección, seguridad, solidez y fidelidad. Pero también encontramos rocas especiales que nos hablan más directamente del Mesías. Por ejemplo, está la roca golpeada por Moisés en el desierto, la cual dio agua para todo el pueblo. Asimismo, Jesús fue golpeado para darnos agua viva. También, cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, éste lo escondió en la hendidura de una roca. Nosotros también estamos escondidos en Cristo. Daniel vio una piedra que destruía los reinos de la tierra y la llenaba toda. Y pues en Salmos y en Isaías se habla de la piedra angular. La mayor parte de los judíos creyeron que la ley de Moisés o el templo con sus ceremonias o ellos mismos eran la piedra angular. Por lo tanto, rechazaron al Señor Jesús. Igualmente rechazaron a los discípulos de él. Pero el Padre, quien puso a Jesús como fundamento, nos dispone a nosotros como piedras vivas para edificar la casa eterna de él, la nueva Jerusalén. De la misma manera que la piedra angular no puede ser removida por nadie, nosotros tampoco podemos ser quitados del edificio. Y todos los que se oponen a la obra maestra de Dios serán destruidos. ¿Qué somos entonces en Cristo, a los ojos de Dios? Pues en el versículo 9, Pablo recoge muchas palabras de aprecio dirigidas primeramente por Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Esas palabras ahora aplican para la iglesia, la cual une a judíos y gentiles en la familia de Cristo. Ahora somos el pueblo escogido de Dios. La palabra griega genos, pueblo, indica la transformación de nuestra naturaleza misma, que ahora es la de Cristo. También somos reyes y sacerdotes, dos funciones que no podían coexistir en una sola persona en el Antiguo Testamento, pero que se unen ahora en Cristo y en su cuerpo. El rey, según el corazón de Dios, es portador de la justicia y de la paz de Dios sobre la tierra. Aunque por un tiempo él se ha rechazado. El sacerdote es un intermediario, un puente entre Dios y la humanidad, es un embajador. Somos una nación santa,
totalmente consagrada a nuestro Padre. Somos pueblo adquirido por Dios. Ya sabemos a qué precio nos compró y le pertenecemos. Él nos sacó de las tinieblas para que vivamos en la luz, y Él mismo es esta luz. El versículo 10 es especialmente para nosotros los que no tenemos origen judío, pues no éramos un pueblo, sino gente de muchos pueblos apartados de Dios. Pero ahora Él nos hizo pueblo suyo. Estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora estamos en su misericordia y gracia. Sin duda, tenemos mucho que agradecer.